Bueno, vamos a continuar con esto de los modelos para la selección muestral, cuando uno a veces asume que la selección que uno tiene es no aleatoria. Y hay uno que es bastante conocido, bueno, no sé si exactamente conocido como Heikit, que tiene un montón de nombres. Lo vamos a llamar Heikit, siguiendo a Woolrich. Hay uno muy, o sea, básicamente se llama también corrección de selección muestral de Heckman, es muy largo. Se le pasó a llamar Heckit. Pero Heckman fue el que se le ocurrió allá lejos y en el tiempo, uy, ya hace mucho, digamos. Como parte de su tesis doctoral, Heckman se le ocurrió este modelo para ajustar por la selección muestral. Entonces la idea es que vamos acá, para que sea más simple la notación, lo que se me ocurrió es directamente hacer como si tenemos un corte transversal, porque en realidad originalmente estaba pensado así este modelo, y después vamos a pasarnos a panel y demás. Entonces no vamos a seleccionar, no vamos a indicar I ni T, porque vamos a suponer en este punto que no tenemos un panel, para que esto sea fácil de analizar. Entonces lo que vamos a suponer, en forma clásica, el modelo Y igual a X beta más 1. Ya, o sea, de toda la vida, no tiene ningún misterio. La idea es que siempre tenemos información de los regresores X, pero solamente observamos ahí para un subconjunto de la población y que esto no depende directamente de Y. O sea, por ejemplo, el caso clásico, que es en el que Heckman se le ocurrió esto, él dijo, no, si yo quiero estimar, por ejemplo, la oferta laboral de los individuos en términos del salario, en términos de los salarios a los cuales la gente está dispuesta a trabajar, en los datos lo único que yo voy a ver, ese fue su planteamiento, es yo voy a ver solamente el salario de aquella gente que sí trabaja. Entonces lo que él dijo es, yo no puedo captar los salarios de la gente que no trabaja, de gente que no trabaja. Pero yo asumo, digamos, el economista hace eso, que a esta gente a algún salario trabajaría. ¿Okay? Lo que ocurre es que no lo vemos, porque no lo tenemos en los datos. Entonces la pregunta es si somos capaces de ajustar por ese hecho. ¿Cómo ajustamos por el hecho de que estamos observando el salario solamente de la gente que trabaja y no de la gente que no trabaja? Entonces la idea es tratar de ajustar por eso, o sea, para ajustar por la gente que no está trabajando. Entonces lo que se dice es que el salario es una variable clásica que está truncada incidentalmente, o sea, está truncada pero condicional a que la gente esté empleada o no esté empleada. Esa es la idea, esa es la intuición que Heckman tenía. Entonces la intuición que Heckman dice es, bueno, pero si podemos modelar la probabilidad de que la gente esté empleada, podemos ajustar por ese hecho e incorporar en el modelo, que es lo que finalmente hace el método. Lo que ocurre es que lo vamos a ver en términos formales. Y esa misma intuición se traslada a los modelos más sofisticados. Entonces, por eso siempre lo enseño, para que se entienda qué pasa en los otros modelos. Los modelos más sofisticados están haciendo lo mismo, solamente que a lo mejor un poco más enredados. Entonces lo que dice es, lo que podemos hacer es ser explícitos sobre el problema de selección. O sea, tenemos el modelo, pero vamos a suponer que hay una probabilidad igual a 1 dada por estas variables. O sea, la idea es que hay unas variables que van hacia Y, pero hay una probabilidad de ver a los individuos, básicamente ver a los individuos trabajando, en este caso, que dependen de variables Z. ¿Okay? Entonces la idea es modelar esto. ¿Okay? Y una vez modelado esto, integrarlo al modelo. Ese es básicamente lo que uno está haciendo. O sea, la idea es si observamos o no observamos las variables. Y además, o un poco obvio, pero es importante mencionarlo, es que estamos suponiendo que las variables que están en X y las variables que están en Z siempre las observamos. En donde tenemos X, que es el modelo de regresión clásico, y Z, que son otras variables. Pueden o no coincidir las zetas con las X, sí, en algunos casos sí. O sea, podemos introducir a veces, qué sé yo, sexo, o edad, o año de educación. Bueno, eso sí, porque son variables que deberíamos observar para todo el mundo. Solamente que con esas características hay gente que trabaja, hay gente que no trabaja. Esa es la idea.
Obviamente vamos a suponer, por ahora, lamentablemente, que Z son exógenas, ¿ok? Las Z son exógenas, y además para que funcione, requiere que las variables que en X sean un subconjunto de las incluidas en Z. Yo me olvidé de ese punto. Básicamente que tenemos más variables en X que en Z, y además están incluidas dentro de X. Esa es la idea. ¿Okay? Se supone que es independiente, o sea, B se supone independiente, eso es fuerte, digamos, pero bueno, toca, de Z y que B sea normal, para que, si no, esto no funciona, ¿vale? Los supuestos del modelo. Eso suenan los supuestos medio fuertes, pero en la práctica funciona bien. En la práctica funciona bien. Entonces, suponiendo que estas dos cosas son independientes, uno puede modelar, ¿ok? El modelo así. ¿Mm? Y si además suponemos que esto se distribuye como normal 0, 1, entonces puedo modelar, esa fue la idea de Heckit, esto como un ρ en función de b para algún parámetro ρ, ¿ok? E introducirlo en el modelo. Esa es la idea de él. Él lo que dijo es, yo puedo ajustar por todo esto, hay que hacer unos supuestos un poco fuertes, pero lo puedo introducir a la selección muestral del modelo que estoy suponiendo si hago estos supuestos un poquito fuertes. Si hago estos supuestos un poquito fuertes. Entonces, la idea es modelarlo así. O sea, básicamente lo estamos introduciendo dentro del modelo a la esperanza de B dados esto. O sea, básicamente, y dado que S es igual a este modelo y B se distribuye como normal, entonces básicamente esto se puede demostrar, vamos a ver qué es ese lambda. Ese lambda básicamente lo que se conoce como la ratio inversa de Mills. ¿Ok? Cuando S es igual a 1. Suena súper sofisticado, suena súper raro, pero en la práctica funciona bien. Básicamente eso son cosas de un modelo Probit y listo. O sea, es sencillo. O sea, básicamente estamos introduciendo entonces al modelo esa estimación, bueno, en este caso es el modelo poblacional, vamos a hacer en la práctica es la estimación de esto, y lo vamos a introducir al modelo para corregir por esta selección muestral. Eso es todo lo que está haciendo. Entonces la idea es agregarles ese término, ¿ok? Del término de Mills, ¿ok? Entonces la idea es que si yo solo regresamos y en x, o sea, esta parte, entonces esta parte actúa como una variable omitida. Lo bueno de esta variable omitida es que se la podemos estimar. No solo que lo podemos estar estimando. A ver cómo funciona, no es difícil, no es súper difícil. Y la idea es que si esto fuese 0, acá, entonces, básicamente no hay problema en estimar esto en forma consistente solamente usando el modelo clásico. Entonces, básicamente esto actúa como una prueba también. O sea, básicamente lo que se hace en la práctica es estimarlo, introducirlo en la regresión y fijarse sobre si esto es estadísticamente significativo. Si es estadísticamente significativo, uno se preocupa. Si no es estadísticamente significativo, uno no se preocupa. Y procede, no pasa nada. Obviamente, y esto es 0 cuando U y V no están correlacionados, que es normalmente a veces lo que termina pasando. De vuelta, como V se distribuye, estamos suponiendo que se distribuye con una distribución normal, entonces S, que es la probabilidad de observar a esa persona trabajando, sigue un modelo Probit. O sea, básicamente podemos modelar a S, o sea, la probabilidad de trabajar, con un modelo Probit. Y el modelo Probit uno lo aprendió hace mucho, ¿okay? Entonces no es difícil. ¿Okay? Entonces se puede proceder con el siguiente método de selección muestral, que es llamado método Heckit o método de corrección muestral de Heckman, también es llamado así. Heckit tiene que ver con el que viene de un, problema, de un tema Probit, y listo. Entonces lo que dicen es, mire, use todas las observaciones, todas las que tiene la muestra, o sea, independientemente de que la gente trabaje o no trabaje, o sea, meter a todo el mundo, es una muestra más grande, obviamente. Pero en base a eso podemos estimar un Probit corriendo S en Z, ¿ok? Y lo que vamos a obtener, en base a ese modelo Probit, podemos calcular los ratios inversos de Mills para cada I. Vamos a ver cómo funciona eso. Eso difícil no es en la práctica. Básicamente lo que se hace en función de este modelo Probit, se saca, digamos, estas probabilidades estimadas y se saca la función de distribución y se hace la división de una estimación en otra. Complicado no es. Y después lo que se hace es,
con la muestra que de solamente de aquellos que trabajan, para o sea, de la gente que yo sí le veo el salario, corremos la regresión del salario en las características observables y además la ratio inversa de Mills. Eso es lo que se está haciendo en la práctica. Eso es lo que es el modelo de corrección de Heckman. Y obviamente la idea es que, en teoría, si hay un sesgo, las estimaciones van a ser consistentes. Y obviamente en esa última regresión lo que se hace es una prueba T el parámetro para este cosito, y en función de eso uno evalúa si hay evidencia de sesgo o no hay evidencia de sesgo, porque eso es una presunción, no necesariamente es cierto. Sí. O sea, volvamos. Esto. ¿Ok? No lo vamos a demostrar, pero básicamente esto es la esperanza de la distribución normal estándar y la distribución normal estándar acumulada. Y esto es lo que vos estás estimando en la práctica. Entonces, lo que vos estimás en la práctica es esto que está acá, este gamma, y lo que haces acá es imputarlo en la función de distribución normal, es fácil, digamos, con el modelo Probit hacerlo, y lo dividís en esto para cada individuo. Y después directamente eso lo metes en la regresión. Ya, eso es todo lo que estás haciendo. Solamente que lo estás estimando, ¿okay? Como si fuera una variable omitida. Y ya, entonces esto es lo que estás estimando al final. Y lo que estás haciendo es hacer una prueba T, y si es estadísticamente diferente a 0, se presume que sí hay un problema de selección. Si no es estadísticamente significativo, se presume que no hay problema de selección. ¿Okay? Obviamente, de nuevo, X tiene que ser un subconjunto de Z, o sea, tengo que tener un montón de variables para tratar de predecir la probabilidad de que la gente trabaje. Si no, esto no funciona bien. Obviamente se puede hacer incluso si las variables que tienen en X y Z son las mismas. ¿Okay? Lo que pasa, pero ¿por qué la gente busca que esto no sea cierto? El problema es que es muy probable que, dado que estoy utilizando las mismas variables, es muy probable que haya mucha correlación entre el ratio inverso de Milli y las X. ¿Okay? Entonces, básicamente no puedo confiar en las inferencias. ¿Okay? Porque tengo mucha correlación entre las dos variables. De vuelta, eso es bases de econometría. Vamos a ver rápidamente cómo funciona en la práctica y después les voy a mostrar un ejemplo teórico. Hay un montón de formas de hacer esto. Entonces voy a mostrar esto y además tengo una simulación. Tengo una simulación ahí guardada. Me había olvidado que la tenía hecha. La simulación. La vamos a ver. O sea, la simulación que la hice yo. Está buena. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a ir por partes. Entonces, vamos a ver que si la gente está en la fuerza laboral o no. Después voy a mostrar el número de horas y de segundo si la gente está trabajando o no. Después voy a ver esto que está en la fuerza laboral, el salario, el log del salario, educación, experiencia al cuadrado, edad, ingreso del esposo y presencia de niños. Esto es una base solo para mujeres. Voy a hacer la regresión acá solamente por mínimos cuadrados, el clásico, y después voy a ir mostrando los diferentes pasos. Entonces lo que estoy haciendo acá es, este es el mínimo cuadrado ordinario usual. Logaritmo del salario en educación, en experiencia y experiencia al cuadrado. Listo. Después de acá es la probabilidad de que la persona esté trabajando. ¿Okay? Entonces, puede estar trabajando o no trabajando. O sea, entonces, eso lo voy a modelar con un Probit. ¿Okay? En función de experiencia al cuadrado. Y además le voy a poner edad y ingreso del esposo y presencia de niños. Una vez hago eso, guardo este resultado Probit porque lo voy a necesitar. Después le digo, mire, haga la predicción de Z gamma. Vamos a ver, Z gamma es básicamente la predicción Z por gamma, por eso es Z gamma, o sea, lo que estaba en la presentación. Eso es lo que yo necesito, porque es la predicción lineal. Después lo que necesito es el lambda hat, que de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, el lambda hat es la densidad normal, Z gamma, dividido en la normal, o sea, porque esto es la densidad normal y esto es la normal acumulada. Esas son funciones de densidad que ya tiene preprogramada Stata. Entonces, acá estamos calculando los lambda. Y después lo que hacemos a esta función, a esta regresión,
le vamos a introducir ese lambda. ¿Okay? Eso es un Heckit manual, lo que se llamaría un Heckit manual. Eso lo estoy haciendo yo a mano. Pero obviamente ya hay un comando que se llama Heckman. O sea, Heckman fue tan conocido que hasta tiene un comando que tiene su nombre. Bueno, estamos haciendo eso. O sea, le decimos Heckman, esto es lo que yo quiero correr y la regresión de selección es esta. Inf igual a esto y esto lo va a hacer automáticamente. O sea, y eso está haciendo en 2 pasos. Ya va a estar haciendo los pasos estos que están acá. Y vamos a ver que se va a aparecer mucho en cada caso y después le voy a mostrar la regresión. Ay, no lo voy a tener. Ah, ya sé por qué no. Vamos a ver. Está cargado. No sé por qué me está dando problemas el otro. Sacamos esto. Listo. Listo. Vamos a verlo por parte. Entonces, ahora ya hemos explicado los comandos. Entonces, acá tenemos si está trabajando o si está en la fuerza laboral. En este caso, esa es la anotación. Esto es una base de Woolrich. Entonces tenemos gente, 0 significa que la gente no está trabajando. Entonces hay 425 que no están trabajando, 428 que sí están trabajando. Y lo que se ve acá, no me va, y hasta abajo, es horas de trabajo y obviamente si la persona no está en la fuerza laboral, tiene 0 horas de trabajo. Un poco obvio. En cambio, si la persona está trabajando, obviamente trabaja al menos, creo que estas son horas a la semana, 12 horas. ¿Okay? Entonces, claramente tenemos una diferencia entre la gente que podemos verla con el salario o no. ¿Podemos correr esto? Claro que podemos correr esto. Lo vamos a guardar. Hacemos el probit. Esto es lo que va a hacer el comando tras bambalinas. En base a esto, acá le hago el guardado del probit. Predict gamma, lambda hat. Podemos correr entonces a mano. Podemos correr el modelo así. O lo podemos correr con el comando Heckman. Y de hecho nos dice el comando Heckman Selection Model. Dice clarísimo, clarísimo ahí. Entonces no dice Heckit, sino Heckman Selection Model. Two-step estimates. Entonces, corre lo mismo. Entonces nos dice acá precisamente seleccionados son la gente que le veo el salario, no seleccionados son 325. Eso coincide con lo que yo tengo al inicio. Por eso lo tengo organizado hacia el código. 325 no seleccionados, 428 seleccionados. Eso es lo mismo. Obviamente que lo está haciendo tras bambalinas. Lo corre, ¿ok? Y nos muestra los dos modelos. Esta es la ecuación de Mincer que estoy calculando, la parte que está arriba, y esta es la ecuación de selección que es lo que está abajo. Y esta es la estimación para el Mills, el ratio inverso de Mills, con el lambda. Listo. Nuevamente podemos hacer la comparación de una sola vez a ver los diferentes resultados. Obviamente, si todo funcionó bien, se dice bien las cosas, el MCO es la ecuación de Mincer original y la pregunta mía es sobre si esto tiene sesgo de selección a los Heckman, de truncamiento incidental. Lo que vemos acá es que el Heckit manual y el Heckit con comando da lo mismo. Así tiene que ser, si no algún punto metí la pata, pero si dan lo mismo, esto da lo mismo. Sin embargo, obviamente esto y esto no tiene que dar por qué lo mismo. Y obviamente, como está el probit, esto no tiene nada que ver con estas otras cosas. La pregunta al millón es sobre si el lambda es estadísticamente significativo. Y lo que se ve acá es que es significativo o no. No. No, fíjate, no tiene ninguna.
Ninguna estrella, ¿ok? No tiene ninguna estrella, entonces, y también podemos hacer lo mismo por acá y ver el mismo coeficiente, también nos da significativo. O sea, las dos cosas son señal de que no hay evidencia, al menos para esta muestra, para esta base de datos, de que haya un sesgo de selección. ¿Okay? Entonces, que puede no ser necesaria la corrección de selección de Heckman. Entonces, esa es una posibilidad. Dicho eso, tengo de regalito traje hoy. Diferentes simulaciones de los modelos de selección que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿de qué van esos modelos? Porque en vez de que la semana pasada, no, el lunes, no quedó del todo claro, pero estas simulaciones ayudan. Y ayudan mucho. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Vamos a hacer la simulación, pero de censura. Entonces, recordemos, tenemos censura, truncamiento y truncamiento incidental. Esos son los tres básicos. Las tres básicas. Vamos a ver censura. Han dicho en la clase pasada que la censura era de que estamos viendo en un valor truncado, en un valor estaba censurada la variable y. Lo vamos a ver con esta simulación. Acá que estamos generando 10.000 observaciones, estamos generando esto es una matriz de varianzas, covarianzas entre las variables. Esto es una matriz M para que todas las variables tengan media cero. Y que lo que le voy a decir yo es que quiero que me saque una variable X, una variable X2, un U, que todas tengan en media cero y tengan matriz de varianzas, covarianzas dadas por esto. O sea, que haya algo covarianza entre los regresores, pero nada con el término de error. Eso es lo que estoy haciendo. Obviamente, estos primeros pasos es para ver que la máquina está haciendo bien las cosas. Siempre es importante ver que la máquina esté haciendo bien las cosas. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que efectivamente la matriz de varianzas, covarianzas, voy a esconder un poco esto, entre las variables que estoy simulando, esto simulado, más o menos se parece a lo que yo quería. 0,10 y casi 0 acá. Y acá, bueno, no es casi 0, pero sí va, es bajito con la U. Dicho eso, entonces ahí sí empezamos a proceder. Entonces, simulamos la variable y. La variable y, que es una combinación lineal, 1 más 2x1 más 3x2 más 1. El modelo, sencillito. Solamente que está todo simulado. Creo que estamos viendo que la media es 1 y el máximo es 14. Lo que vamos a hacer es que esté censurado en un determinado valor. En este caso vamos a suponer que la censura da en el valor 5. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo que tenemos es que vamos a observar la variable en realidad W, que es el mínimo entre Y y C. O sea, básicamente está tapado arriba. O sea, básicamente lo que va a pasar este es el problema. Entonces, esta es la variable que quisiéramos ver en la práctica, allí. Pero en realidad, el problema es que estamos observando solo de W, que está censurado en 5. O sea, sabemos que hay valores que superan a 5, pero no los tenemos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso la simulación me parece que es más útil. La próxima vez voy a poner solamente la simulación. Ve que los ejemplos no son tan buenos. En cambio, la simulación está buena y se entiende fácil. No está el problema. O sea, sabemos que entonces que hay valores superiores a 5, pero no sabemos cuáles son. Entonces está censurado acá. Va a estar censurado ahí. Entonces podemos correr esas diferentes regresiones. Entonces podemos correr mínimos cuadrados. Este sería el ideal. El ideal es correrlo obviamente con los datos perfectos, con Y. ¿Ok? Y tener todos los datos. Lo que sucede es que en la práctica lo que estaríamos corriendo no es Y contra X1, sino W contra X1 y X2. Vamos a ver que eso traerá problemas. Obviamente yo me podría restringir
digamos, solamente a las variables, a los valores que estén por debajo del valor de censura. Es otra posibilidad. Pero eso también va a traer problemas. Ya lo hemos visto en la clase pasada. Lo que voy a hacer es entonces generar una variable missing, ¿ok? Y missing casi en el valor de censura. Y eso es lo que me va a servir para hacer este intervalo de regresión. Esta regresión de intervalo, ¿ok? Lo que va a hacer es usar la variable original, la censurada, y usar para indicarle dónde está la censura, qué valor está la censura, x1 y x2 con errores robustos. Y esto es el modelo con censurado. Vamos a ver qué pasa si uno hace todas esas diferentes regresiones, qué tantos problemas hay y qué soluciones se ven. Acá lo que estoy mostrando es la censura. ¿Okay? Este es el censurado, entonces está censurado en 5. O sea, yo sé que en 5 va a empezar a ser censurado. Eso para poder correr el comando. ¿Ok? Entonces nos fijamos que para cada vez que aparece 5 está missing. ¿Okay? Entonces eso es lo que necesita el comando para entender para qué valores lo tiene la censura. Si hacemos eso, nos fijamos. Listo, entonces, podemos correr este modelo. Este es el ideal. Esto es lo que haríamos si no tendríamos problema de censura. ¿Ok? Si corremos esto, entonces estos vendrían a ser los parámetros poblacionales correctos. Recordemos que esto tiene que ser 2 y esto tiene que ser 3, por cómo está hecho la simulación, ¿no? O sea, no me lo estoy inventando. Da 2, está 2 y está 3. Entonces deberían estar cerca de 2, cerca de 3. Sin embargo, cuando yo en la práctica corro con lo censurado, veo que si nos alejamos bastante, ¿no? Nos alejamos bastante. Nos da 1,7 y nos da 2,5. Entonces, es el sesgo por censura en el que estamos incurriendo. Obviamente, una solución, entre comillas, podría ser quedarnos solamente con los valores por debajo de la censura. Eso es una posibilidad, no está del todo mal. Reducimos quizás un poquito el problema, si nos fijamos, estamos un poco más cerca, pero la idea de estos modelos es que de censura, que podemos hacer un trabajo mejor. Podemos utilizar esto, pero ampliar la muestra, pero decirle en el comando en dónde está la censura. Y lo que él va a hacer es ajustar por esa censura. ¿Okay? Como lo habíamos hablado en la clase pasada. O sea, básicamente supone que en los valores de censura la densidad está mal y tiene que responder a las estimaciones. Y de hecho, cuando hace eso el programa, nos fijamos que si da bastante cerca, ¿okay?, de las estimaciones originales. No perfecto, pero sí está mucho más cerca y la muestra se aumenta. Porque él está detectando permanentemente dónde está la censura. Por eso le tengo que decir W y W censurado más las dos variables. Y listo. Y funciona bastante bien. Bastante bien. Al caso ideal. Al caso ideal. Otra cosa diferente, el truncamiento. Entonces acá estoy también generando variables, y acá de hecho lo estoy haciendo un poco más estricto, lo estoy haciendo ortogonal, y estoy generándome las variables 2 y 3. Pero ahora, el truncamiento es que ni siquiera sé cuáles son esos datos. O sea, yo puedo creer que una de esas pueden ser 5, pero puede ser cualquier cosa. O sea, básicamente el dato truncado es directamente que no tengo datos por arriba de 5 y listo. No los tengo. O sea, no está mal codificado, sino que simplemente yo sé que, qué sé yo, que encuestan solamente a la gente que tiene y igual a menos 5. Ya. O sea, si usted tiene más de 5, entonces yo no lo encuesto. Una cosa así. Y yo no sé. Digamos, o sea, entonces es como, no tengo idea. Entonces ahí sí está truncado. Ni siquiera hay datos. Ni siquiera hay datos.
Entonces la diferencia es que ahora yo tengo no, lo que puedo hacer es contra x1. La idea es que, ahí está, contra x1. Entonces la idea es que todos estos datos por arriba no los tengo. Esa es la idea del truncamiento. O sea, llego hasta 5 y por arriba de 5 no hay nada. No tengo nada, punto. Entonces yo debería, la idea es tratar de completar esa nube de puntos, ¿okay? O ajustar porque no tengo esa parte de la nube de puntos. Esa es la idea. Pero ¿cómo va a funcionar ahí? Este va a ser el mínimo cuadrado ideal, el que quisiéramos correr. Este sí me apego solamente a la regresión truncada, que es la que uno tendría en la práctica, digamos que uno está truncado, no tiene más valores de ese. Sí. Y lo que le puedo decir, si no, es utilizar este modelo truncado. Entonces, le estoy el truncated regression significa esto. Para y, x1, x2, obviamente para la muestra truncada, le estoy diciendo que me corra errores robustos, pero además que el upper limit, porque es el problema de esto de que esté truncado arriba, es que yo necesito saber dónde está el valor de truncamiento. Entonces, yo le estoy diciendo que el truncamiento está en 5. ¿Okay? Esa es la idea. Y él va a hacer el ajuste por eso. Él va a hacer el ajuste por eso. Ah, vamos a cerrar esto. Entonces, ¿qué tenemos? Esta es lo que deberíamos nosotros obtener, entonces, 2 y 3. Esta es la constante, eso no nos importa tanto. Si me quedo con el truncado, empeora un poquito el desempeño. No es súper grave en este caso, no es súper grave, pero está ahí. En cambio, si yo le digo que haga el ajuste por truncamiento, él se queda con el mismo número de observaciones, pero hace la reponderación que habíamos hablado en la clase pasada. Entonces lo que él hace es hacer la reponderación y lo que tenemos es esto, algo bastante parecido, no igual, al caso ideal. Se acerca mucho más al caso ideal si hacemos este ajuste por truncamiento. Pero obviamente necesito saber cuál es el valor de truncamiento, en dónde está el valor de truncamiento. Entonces no es que tengo missing, sino que ese dato no existe, no lo tengo. ¿Okay? Es el chiste. No lo tengo, no hay nada. No hay nada, ni para X ni para Y, no hay nada. No se encuestaron a esa gente. En el otro caso sí. O sea, tengo de X, pero no de Y. Y vamos a ver en la última simulacióncita que tengo en este archivito. Muy bueno. Simulación de Heckit. Hey. Voy a cerrar esto. Porque creo que lo tengo después. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a hacer, primero, el primer paso es el probit. Vamos a simular el probit. O sea, vamos a suponer un montón de variables, beta, normal, Poisson, uniforme, lo que uno quiera. Uno puede jugar un poquito, no que todo tiene que ser normal. Vamos a suponer solamente que lee es normal y vamos a suponer, como uno debería haber aprendido hace tiempo en el modelo probit, de que hay una variable latente.
Eso es lo que en Probit a uno le enseñaban, que se puede derivar un modelo Probit en base a una variable latente. Okay. Hay una variable latente. Uno puede suponer que esto, por ejemplo, en el caso de la oferta laboral, esto es la utilidad. Entonces, la idea es que uno se pone a trabajar cuando lo que le están ofreciendo a uno supera ese, por ejemplo, salario de reserva. ¿Okay? Si no, uno no trabaja, porque dice, no, por tan poca plata, prefiero quedarme en la casa. Esa es la idea. Esto es muy parecido. Entonces, la idea es que yo trabajo si este valor que yo estoy interiormente es mayor a cero. Y decido no trabajar si esto que yo estoy calculando interiormente es menor a cero, menor o igual a cero. Entonces, básicamente, el valor crítico es el cero. ¿Okay? O sea, de pasar o no pasar este valor, ¿no es cierto? Para cada individuo. Entonces, ahí básicamente estoy armando una variable de selección binaria. Entonces, estoy pasando de una variable latente a una selección binaria. Y como este tiene una distribución normal, ¿ok? Es donde se deriva que esto va a ser un product. ¿Okay? Si no, podría ser una logística, entonces sería un logic. Después, en base a esto, yo voy a armar la variable dependiente, que es el segundo paso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tengo U, que se distribuye como normal, entonces voy a fabricar de nuevo el Y con menos 3x2 y 1x3, que vienen de antes. Viene de acá, ¿okay? Este y este. Ya están generados hacia arriba. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio de antes. Voy a hacer lo ideal. Si yo tuviera datos completos, yo haría esto. Pero el chiste es que en la práctica uno no tiene el ideal, uno no tiene los datos para toda la gente. Tengo los datos solamente de la gente que sí trabaja. O sea, suponiendo que es el Che. Entonces, esto es lo que yo haría en la práctica. Entonces, este es el modelo con selección con la gente que yo solamente puedo seleccionar. Dicho eso, ahora el tercer paso es decir, bueno, puedo hacer el modelo corrección de Heckman. Entonces, puedo decirle esto y le digo ese sí lo tengo, que lo corra contra x1, x2, x3, x4. Por construcción, obviamente esas son las variables correctas. ¿Okay? Y le digo, hágalo en dos pasos, porque lo que tiene que hacer es, en el primer paso, hacer correr esto y en el segundo, hacer el agregado ahí. Y vamos a ver qué tanto con la corrección, la corrección de Hickman, esto funciona bien. Vamos a ver. Esto corre rápido, afortunadamente. Entonces nos fijamos que en el caso ideal nos debería dar menos 3 y 1, que son los que yo he simulado, que tienen que ser los parámetros correctos. Si yo me voy solamente a la selección, no es tan grave, ¿ok? No es tan grave, o sea, paso de 10.000 observaciones a 1.800, pero la cosa no está tan lejos, en este caso al menos, de los parámetros poblacionales, pero podría ser muy grave, ¿ok? A priori uno no lo sabe. Supongamos que hacemos el G-Kit, el G-Kit sí se aproxima un poco más, pero además lo que nos sirve, el ejemplo que estoy dando, es también para ver sobre si hay un sesgo de selección. Nos fijamos que no parece que haya un sesgo tan fuerte, incluso cuando lo acabo de simular, ¿no? Lo acabo de simular. Y a pesar de que pierda tantas observaciones. Entonces, esto, por ejemplo, puede explicar por qué estas dos se parecen bastante. Porque no parece que el sesgo de selección sea tan grave en términos de poder captar estos parámetros. Podría haber otros casos, podría haber hecho el valor en otro valor crítico. Uno puede jugar un poquito con estas simulaciones. Yo creo que tienen subidas esas simulaciones, pero bueno, ahí tienen para entretenerse. Ahí tienen para entretenerse. ¿Vamos bien hasta acá? Acá es donde siempre se empieza a complicar la cosa. Listo. Entonces, pero es importante tener estas cosas básicas claritas, porque ahora vamos a construir sobre esto, que es la parte básica. Porque ahora sí vamos a pasar lo que realmente nos interesa en esta clase, que son los famosos paneles desbalanceados.
Lo que pasa es que los métodos de paneles desbalanceados se construyen sobre lo que acabo de hablar. La idea es que en la práctica siempre vamos a tener paneles desbalanceados. Siempre, es muy común, es muy común. La pregunta que nos hacemos ya en esta clase, que es avanzada, es sobre si eso nos va a generar problemas. O sea, en qué caso podemos detectar si es un problema y segundo, si es un problema, tratar de corregirlo. ¿Okay? Típicamente siempre vamos a poder estimar todas las estimaciones que querramos, mínimos cuadrados agrupados, efecto aleatorio, efecto fijo y efectos aleatorios correlacionados con paneles desbalanceados. Todo eso corre. Todo eso corre con panel balanceado o desbalanceado. Ahora, la pregunta que uno se hace para saber si estamos teniendo problemas en esas estimaciones es si eso nos va a generar un problema. La pregunta es por qué están faltando esas unidades. ¿Okay? ¿Por qué? Porque algunos estimadores son más robustos que otros, vamos a ver cuáles funcionan mejor que otros, a tener un panel desbalanceado. Algunos usan todos los datos disponibles, otros no. ¿Ok? Entonces la idea, por ejemplo, si tenemos por ejemplo un panel rotatorio, se puede suponer que esa selección de la muestra sí es exógena. Entonces, ante un panel rotatorio, ¿habíamos hablado en algún caso de panel rotatorio? Sí, en alguna clase hemos hablado de eso, ¿no? ¿Qué es un panel rotatorio? Bueno, hablemos rápidamente de qué es un panel rotatorio. Un panel rotatorio, caso clásico de un panel desbalanceado. O sea, básicamente lo que se está haciendo en un panel rotatorio es que es el organismo estadístico el que está deliberadamente armando que el panel sea desbalanceado. Entonces, por ejemplo, tengo el periodo 1 y esta es la muestra. Entonces, ¿qué es lo que hace el mismo organismo estadístico? Va al periodo 2 y lo que hace es decir, no, hay una parte de la muestra que voy a seguir y hay otra parte que no. Hay una parte que la voy a tirar. ¿Ok? Va, a tirar no, es la gente que no voy a seguir. Pero hay otra nueva parte que sí voy a introducir. Entonces, esta gente que está acá, esta gente se va, a ver si se ve, si se ve. Esta gente se va y esta gente llega. ¿Ok? Y el resto, esta que está aquí, es la que sí se sigue. ¿Ok? Pero eso se va repitiendo en cada secuencia. Entonces, en el periodo 3, el organismo estadístico vuelve a hacer lo mismo. Entonces, hay una parte que también deja y otra parte que sigue. Entonces, de nuevo, hay un grupo que entra. Hay un grupo que entra y otro grupo que sale. ¿Ok? Y eso lo hace el organismo estadístico a lo largo de varios periodos. ¿Cuántos? Bueno, el organismo lo tiene que decir. ¿Ok? Pero eso el organismo lo está haciendo de forma deliberada. ¿Ok? Entonces, como lo está haciendo de forma deliberada el organismo estadístico, no puede suponer que eso es aleatorio. Pero uno procede igual, digamos. O sea, no hay lío porque el desbalanceo lo está organizando y casi con seguridad lo está organizando de forma tal que sea muy aleatorio. ¿Okay? Entonces eso es un panel rotatorio, que de hecho va a haber un momento donde todo el mundo va a ser nuevo, porque como se va rotando, por eso se llama panel rotatorio. ¿Okay? Entonces el organismo no está tratando de armar un panel balanceado, sino que deliberadamente lo está construyendo de forma desbalanceada. En este caso entonces no hay lío. Entonces uno puede utilizar los métodos clásicos ¿por qué? Porque se supone que el organismo estadístico lo está organizando, ¿okay? Que esa selección de muestras es exógena. Entonces ahí no hay líos en un panel rotatorio. O sea, porque hay una facción que muestra es deliberada la atrición, básicamente. En otros casos, como que si es una cosa de oferta salarial, por ejemplo, y hay gente que sigue en la muestra, pero que yo quiero seguir solamente a la gente que está trabajando, pero hay gente que deja de trabajar, bueno, ahí es un lío. O lo que había dicho en la clase pasada. Pueden ser firmas que cierren. Entonces, si uno está estricto en seguir la misma firma, bueno, las firmas que voy a tener al final
son las firmas más productivas, las que tienen éxito, digamos. Entonces ahí medio un lío, porque si la variable que estoy analizando es a nivel firma, entonces al final si me pego con la desbalanceada voy a estar analizando solamente las productivas. Entonces ahí sí hay un problema. ¿Ok? Y obviamente si tengo individuos, familias o empresas, también va a ser un problema. ¿Ok? Obviamente la idea, la atrición implica que un individuo nunca más se vuelve a observar. Ese es el problema de atrición. Supongamos entonces que tenemos T periodos. T periodos. Y tenemos una muestra aleatoria de gente. La clave ahora acá va a ser este muchacho S que es nuevo. Eso va a ser la selección en este caso. En línea con la simulación que acabo de mostrar. Entonces, S es igual a 1 si observamos el dato, e igual a 0 si no lo observamos. Fácil, fácil. Es si lo observamos, no lo observamos los datos. Y entonces, obviamente, vamos a tener para cada unidad I, vamos a tener un cierto número de periodos que observamos a esa unidad I. Entonces, T ya no es el mismo para todos para todos los individuos, sino que va a depender del individuo. Porque entonces va a haber individuos que en una de esas los seguimos un periodo, hay otro individuo que en una de esas los seguimos 5 periodos, en una de esas otro individuo que los seguimos 40 periodos, pero va a variar, digamos. O sea, porque cada individuo tenemos un número diferente, porque la idea es que estamos analizando desbalanceo. ¿Okay? Y obviamente va a ser igual a la sumatoria de estos. ¿Okay? Entonces, donde esto sea 0, eso no suma. Así de simple. Es una binaria. Es una binaria. Entonces, esto puede tomar de vuelta valores de 0 hasta t, porque t gran mayúscula es que lo hemos observado a la gente todo el tiempo. Eso después lo vamos a ver con datos. No es tan complicado el análisis. Cuando hablemos de la propiedad asintótica, en este caso estamos suponiendo que el n es grande, o sea, y que t es pequeñito. Entonces, típicamente el análisis asintótico de los estimadores que vamos a ver es para paneles cortos, que se llamaría. Esto es un panel corto. Panel corto. Partimos de este modelo, entonces. Partimos de este modelo. Donde estamos suponiendo que las variables son exógenas. Este es el supuesto de exogeneidad. Escrito en forma un poco más avanzada. Este es el supuesto de exogeneidad que hacemos. Entonces, normalmente en las clases básicas uno ve esperanza de X condicional en U. Acá es ya esto. Esto es un poco más avanzado. Entonces, la idea es que además se está suponiendo que son serialmente correlacionados y heteroscedásticos. Normalmente eso se puede ajustar. No necesitan ser estrictamente exógenos. Estamos suponiendo exogeneidad más no estricta exogeneidad porque esté en T. Entonces, no es estricta exogeneidad realmente. ¿Ok? Obviamente, si uno hace mínimos cuadrados agrupados, es básicamente el estimador de mínimos cuadrados que ustedes aprendieron hace 1000 años. ¿Ok? Donde solamente está S, uno no introducía esa S, porque básicamente esta S era 1 siempre, porque uno asumía que el panel estaba balanceado. En este caso no. Estamos metiéndole a S acá y estamos haciendo la demostración, como uno aprendió hace 1000 años, que uno acá reemplaza el Y por el modelo poblacional, lo pone acá, hace un poquito de álgebra y llega a esta expresión. Y llega a esta expresión ya matricial, solamente que están con vectores, ¿ok? Y con matrices acá. En este es el estimador clásico, ¿ok? De mínimos cuadrados ordinario. Y lo que hacemos es le tomamos el plim a eso, el plim a esto, y la clave es que el plim de esto, de esta parte especialmente, tiende a 0. ¿Okay? Esto que está aquí. Y que esto tienda a una constante. Entonces, en términos clave, para que tengamos estimaciones insesgadas, es que esta matriz, esto es trivial, esto no me importa. La clave es esto. La clave es esto, porque acá es donde está apareciendo el S. Entonces, antes solamente suponíamos esto. Ahora lo que tenemos que suponer es esto, un poquito más avanzado. ¿Okay? O sea, estamos suponiendo básicamente que como que la selección es aleatoria casi. ¿Okay? Básicamente estamos suponiendo esto. Estamos suponiendo esto. O sea, eso es básicamente exogeneidad en el mecanismo de selección. Ya básicamente que hay gente que se pierde, sí, pero no es una cosa grave realmente. Y básicamente estamos haciendo este supuesto de media condicional 0. Si estamos haciendo este supuesto, básicamente que si condicionamos en la selección, la esperanza de V, que es el término de error del modelo original, ¿ok? Del modelo original es 0.
sea, básicamente estamos suponiendo que la pérdida de datos, no es realmente un problema. Pero hay que preguntarse eso en la realidad. Si no, estoy inconsistente. Obviamente, y además, como en la medida condicional cero, esto sí permite que S y T esté correlacionado, pero con el X, ¿no? Con el X. Entonces, para que eso sea cierto, esto tiene que ser W, ya vamos a hablar que es este W, eso sea cierto. Donde W tiene que ver con los regresores que estoy poniendo en la regresión y también otras que tratan de explicar, ¿okay? a esa selección. Eso está muy conectado con lo que acabamos de ver, para que esto esté conectado, solamente que estamos poniéndole ya H, o sea, lo estamos haciendo más sofisticado. Pero tiene que ver mucho con ese modelo Heckett. O sea, estamos introduciendo variables que tratan de explicar la selección. Es la misma idea, ¿ok? Solamente que además estoy poniéndoles X. O sea, estoy introduciendo X y además otras regresiones que tratan de explicar la selección. Entonces lo mismo. Y lo mismo. No es tan complicado. O sea, básicamente estamos poniéndole, por ejemplo, binarias de tiempo, un montón de cosas acá, para tratar de explicar a los individuos. ¿Okay? Entonces tengo esta expresión. Y ya, obviamente, dentro de estas posibilidades, yo podría, lo que acabo de decir, que en vez de tener todas estas variables extras, yo puedo tener directamente, no, o sea, puedo poner X como para predecir a la selección. No es lo ideal, pero es una posibilidad. Obviamente, eso incluye variables que no están en X, o sea, eso puede ser, entonces puedo explicarlo así. Pero podría poner un montón de cosas, ¿no es cierto? Podría poner un montón de cosas ahí adentro. Es decir, X está excluido de la media poblacional de la población, suponiendo que ese es el caso. Entonces, suponiendo que esto es cierto, ¿ok? Esto permite que B esté correlacionado para esto diferente, ¿no es cierto? Entonces permite que la selección esté correlacionada con el término de error para periodos diferentes a T. Eso se permite. Obviamente, hay que verificar si eso es cierto, ¿ok? Hay que verificar. Estamos hablando todo en la teoría. Todo en la teoría. Pero podría ser que esto no sea cierto. Entonces, podría ser que esto no sea cierto. Entonces, para ver si esto no es cierto, hay que jugar con este muchacho. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Entonces, lo que uno hace, digamos, y vamos a ver qué es lo que uno va a hacer en la práctica. ¿Ok? Para verificar si la selección es o no aleatoria. Si es aleatoria, listo, no hay problema, o todo insegado, consistente, etcétera, etcétera, todo está todo bien. A ver qué pasa si no, eso no es cierto. Y vamos a volver, como en el caso de efecto fijo y efecto aleatorio, a este modelito. Solamente que le cambie un poquito la notación, SI. Esta es la heterogeneidad individual no observada. Ya. Y eso es lo que habíamos dicho, que efecto fijo y efecto aleatorio trata de corregir. Eso lo habíamos visto en las clases pasadas. Son los métodos clásicos de paneles. Para consistencia, o necesitamos que esto sea cierto. Si esto es cierto, ambos son consistentes. ¿Okay? O sea, básicamente que la selección que estamos haciendo, ¿okay? La selección de los datos, respecto a la heterogeneidad individual no observada es igual a cero, que la covariancia es cero. Básicamente que esto no está conectado con la heterogeneidad individual no observada. Obviamente eso en 2 minutos se puede violar de vuelta, como por ejemplo el caso de las firmas. Porque si uno asume que solamente las firmas que son menos hábiles, menos productivas, que tienen malos administradores, eso es CI, son las que se pierden, o sea que la probabilidad de que estos sean más ceros, entonces ahí se viola claramente. Entonces eso claramente hay ejemplos donde esto se viola. Entonces es donde obviamente efecto fijo y efecto aleatorio son inconsistentes en esos escenarios. ¿Okay? Y obviamente lo otro que vamos a necesitar es que la selección no esté correlacionada con el término de error. Y ahí sí, ya nos metemos, ahí podemos meter cualquier cosa. Y creamos que puede estar correlacionado con la selección. Entonces hay que tener cuidado. O sea, básicamente que la selección no puede ser función de la heterogeneidad ni del término de error. Si cualquiera de esas dos se viola, chao, todos son inconsistentes. Y toca tratar de ajustar. A ver cómo se puede tratar de ajustar por eso. Veamos, por ejemplo, y ni del error idiosincrático, ni del UI, o sea, ni de la heterogeneidad, ni del término de error.
No puede depender de ninguna de las dos cosas. Un problema. Un problema. Veamos, por ejemplo, efecto fijo. Efecto fijo. ¿Se pueden aplicar la muestra desbalanceada? Claro que sí. ¿Ok? O sea, básicamente lo que vamos a tener ahora son datos netos de tiempo, pero ahora vamos a tener diferentes periodos de tiempo. ¿Ok? Entonces, básicamente, Y y T ahora va a estar neteado, pero para cada individuo va a ser diferente esto. O sea, porque básicamente esto va a ser 1 dividido en TI y esto va a ser diferente para cada individuo. Porque para cada individuo yo voy a tener un cierto número de observaciones para ciertos periodos, igual que con los X. Pero recordemos que esto es datos completos, o sea, datos completos de X y de Y. Entonces se va a netear de forma diferente. Se va a netear de forma diferente, porque cada individuo yo voy a tener observaciones diferentes. Entonces vamos a tener observaciones solamente, okay, lo que va a entrar en los datos, si yo observo esa observación. Si no, esto desaparece. Si no, esto desaparece. Y listo. Entonces esa es la gente que yo voy a perder. Entonces el estimador de efecto fijo va a ser este. O sea, va a ser este ajuste, que ya lo hemos visto en las clases pasadas. La diferencia está en que ahora aparece esto. Esto y esto y esto y esto. Esa es la diferencia. Pero que va a correr, claro que va a correr. Y el estimador va a ser este. El estimador va a ser este. De efecto fijo. De efecto fijo. Y podemos escribir este modelo. Este es el modelo que estamos corriendo al final del día. Se queda eliminado, porque ya lo hemos visto 1000 veces, que la heterogeneidad individual no observada queda eliminada automáticamente por efecto fijo. Completamente eliminado. ¿Okay? Por la transformación within. ¿Okay? Igual que si tuviésemos el caso balanceado. Entonces, puedo hacer este modelo, hacemos lo mismo y tenemos esta estimación. La pregunta que uno se hace es, ¿esto es consistente y o insesgado? Pregunta. Lo pensemos un poco, porque ahora el lío es que ahora está este muchacho aquí. Eso es lo que está molestando. Acá. Especialmente porque acá no nos importa mucho. Esto no nos importa mucho. Esto sí. Esto sí. Esto sí importa. Esta partecita es la que nos va a molestar. Puede ser. Yo no quiero ver así. Básicamente lo que necesitamos es algo parecido a lo que teníamos recién en mínimo cuadrado agrupado. Necesitamos esto tiende a algo, esto no nos importa tanto. La clave está en esto. O sea, lo que necesitamos es muy parecido a los mínimos cuadrados agrupados, donde necesitamos que la correlación, básicamente, o la esperanza cruzada, o sea, esto es correlación, ahorita van a verlo por correlación, entre estos términos, porque antes no estaba ¿cierto? Entonces necesitamos que esto no esté, que todo esto sea igual a 0 con ese ahí incluido. ¿Ok? O sea, y básicamente lo que necesitamos es que la media condicional entonces de U condicional en XY en la selección y la heterogeneidad individual no observada sea 0. Esa es la clave. Si queremos, o sea, básicamente si esto es cierto. No necesariamente eso es cierto. Pero bueno, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. O sea, básicamente que es lo que estamos suponiendo que la selección se descarta que la selección dependa de shocks en cualquier periodo del tiempo. Y lamentablemente eso sí puede pasar. Lo que acabo de decir. Por ejemplo, un shock, en el caso del ejemplo de las firmas, puede ser una recesión. Y cierran un montón de firmas. Eso, bueno, esto supone que eso no está pasando. Bueno, entonces esto se puede violar rapidito. ¿Ok? Se puede violar rapidito. Por ejemplo, básicamente si la selección y el término SOR son diferentes para periodos de tiempo diferentes. O sea, porque básicamente eso hace una recesión, básicamente eso significa un shock en T, por ejemplo, en un T menos 1, entonces significa que la selección en T va a ser mucho peor. Entonces ahí sí ya no es cierto. ¿Okay? Entonces si hay recesión y eso afecta a mi selección de firmas, es un problema. Un problema. En caso de firmas sí va a ser bien difícil. Si hay una recesión en el país, uno puede suponer que no hay recesión, listo. Esto no va a ser un problema. La suerte es que esto sí permite que la selección y los términos de error dependan de la heterogeneidad no observada.
¿Por qué? La intuición uno debería ser un poco obvia, pero acá lo voy a volver a repetir, porque efecto fijo está eliminando a este muchacho. Entonces, incluso si uno asume, por ejemplo, que no haya una recesión, pero estamos estimando, por ejemplo, con panel de firma y suponemos que solamente las más productivas, que tienen una habilidad no observada mucho más alta, son las que yo tengo, no importa en un modelo de efecto fijo, porque la heterogeneidad individual no observada se elimina. Entonces, eso en ese caso no importa. Entonces, se va a mantener bien con efecto fijo. ¿Ok? Con efecto fijo. Obviamente, en la práctica es súper fácil, porque básicamente lo que hace XTREG en Stata ajusta por los efectos desbalanceados y corrige todo. ¿Okay? Obviamente, se elimina cualquier individuo para el que tengo T igual a 1, ¿okay? Porque y eso nos genera una selección semestral siempre que se cumpla esto. ¿Okay? El 1 es porque básicamente se está neteando por sí mismo, entonces 0. ¿Okay? No hay media. ¿Okay? ¿Se entiende por qué eso se elimina? Todos los que sean 1 se van a eliminar. Porque recordemos que esta transformación within, vamos a la transformación within, porque va a tener un solo dato. Cuando tengo esto, va a ser un solo dato, entonces esto me va a dar 0. Esto va a dar 0, esto va a dar 0. Porque tengo un solo dato. Esto es 1 dividido en 1 y tengo un solo dato para esa persona, entonces no hay un promedio. Entonces esto menos esto es 0. Entonces toda esa gente se va. Entonces no se va a ir automáticamente. Obviamente eso va a ser un problema si que tengo un montón de gente que la ve un solo periodo. Pero si veo un montón de gente un solo periodo, no es un panel. O sea, casi, o sea, si lo veo un solo periodo, es corte transversal. Bueno, por ejemplo, puede haber algo de heterogeneidad no observada, ¿ok? Pero el efecto fijo elimina esa fuente de sesgo de selección, ¿ok? Entonces no hay lío. Obviamente, si la selección de la muestra no es estrictamente exógena, recordemos, estrictamente exógena con respecto a U y T, ¿ok? Entonces, básicamente, es inconsistente si la evaluación, entonces, esta es la mejor prueba, ¿ok? Entonces debería resultar estadísticamente no significativo. Entonces, básicamente lo que podemos hacer, si nos preocupa que un shock hoy, un shock de hoy en el futuro, o sea, un cambio en IT hace que sea más probable que falten datos, por ejemplo, una recesión, ¿ok? Entonces lo que podemos hacer es jugar con eso, porque lo que nosotros sí sabemos es en qué periodo observamos a cada individuo. Entonces yo puedo decir, si en este periodo agregar a ese IT, porque yo sé a cuánto yo tengo en el futuro. Bueno, lo puedo agregar en el pasado, esa variable. O sea, la variable rezagada. Y ver sobre si hay evidencia de algo que me esté desbalanceando la muestra. Eso es lo que estoy haciendo. Metiendo en la regresión nada más. ¿Mm? Entonces, básicamente lo que puedo agregar es, por ejemplo, SI T más 1. ¿Ok? En la regresión. O sea, porque yo sé en el futuro si yo la veo a la gente o no. ¿Mm? Entonces, simplemente tomo eso del futuro y lo pongo hoy. ¿Ok? Y veo si eso me da significativo. Si me da significativo, es prueba de esto, de consistencia. Entonces ahí sí hay problemas. Hay problemas que con efecto fijo al menos. Con efecto fijo. De que hay un problema ahí de que la selección no es estrictamente exógena. Entonces ahí sí hay problemas. Pero es la prueba más fácil. ¿Ok? La prueba más fácil. Agregarlo en el periodo T. ¿Ok? O también, esto en T y agregarlo en T menos 1. También se puede. Con el panel desbalanceado. Obviamente necesitamos muchos periodos para esto. ¿Ok? Necesitamos muchos periodos y necesitamos ver a los individuos durante varios periodos para que ese método funcione. Obviamente podemos agregar no solamente S, sino además X, si queremos. Porque X en una de esas nos da una idea de si no solo hacer la selección, sino alguna correlación con el futuro, porque no debería afectarme el futuro. O sea, el futuro no debería afectarme el hoy. El pasado me puede afectar el presente, pero el futuro no debería afectar el presente. O sea, esa es la intuición. Eso tiene que ver con esto.
El futuro no debería afectar mi presente. Mi pasado puede afectar mi presente, pero mi futuro no puede afectar mi presente. Pero también es otra buena prueba. ¿Okay? Si lo afecta, ahí estoy en problemas. Significa que hay algo que no está bien. O sea, que la selección no es estrictamente exógena. Obviamente ustedes pueden agregar, se puede jugar mucho. Si tienen muchos periodos, entonces uno puede poner ese T más 1, más 2, más 3, o sea, poner todos los periodos futuros en el presente a ver si hay algo, si hay evidencia de una traición dura. ¿Okay? Si todo estadísticamente no es significativo, listo, uno ya se queda tranquilo. Pero podría ser que no. ¿Okay? Y primera diferencia funciona igual. O sea, primera diferencia no tiene mayor problema, con la diferencia que ya lo hemos visto en las clases pasadas, que con primera diferencia se pierden más datos y es precisamente lo que queremos evitar. Uno está tratando de evitar perder datos. Uno no le gusta perder datos. Ni menos que uno deliberadamente esté perdiendo datos. ¿Okay? Como con primeras diferencias. Por ejemplo, un periodo de tiempo, bueno, eso, la naturaleza es primera diferencia, eso no lo voy a mencionar. Obviamente también se puede hacer lo mismo con efecto aleatorio, lo mismo. Lo que sucede es que efecto aleatorio ya hemos dicho que normalmente tiene unos supuestos más fuertes. Ahora, por ejemplo, vamos a tener un montón de titas, ¿ok? Vamos a tener un montón de titas. Y obviamente la pseudoeliminación de la heterogeneidad es esta. Ya hemos dicho que eso no es fantástico, digamos, donde esta es la media muestrada a través del tiempo para cada los individuos. Y tenemos esto para los X. Entonces, esto para los Y y esto para los X. Y obviamente, regresando esto en esto, es la estimación por efectos aleatorios. ¿Funciona bien eso en la práctica? Básicamente lo que estamos estimando es esto. Ya lo hemos visto en las clases pasadas. Lo único que está cambiando acá es que vamos a tener un montón de titas y que las medias muestrales a través del tiempo, las medias muestrales, sí, las medias muestrales a través del tiempo, Y barra y X barra son diferentes porque ahora depende del número de periodos que tengo. Entonces, esto que se ve tan fácil es más enredado ahora. Entonces, CI, como ya sabemos, de efecto aleatorio no es completamente eliminado. Entonces, necesitamos más supuesto para que la selección no esté relacionada con la heterogeneidad individual observada. Entonces, es el problema de efecto aleatorio. Ya lo hemos sabido, lo hemos dicho mil veces. O sea, de que efecto aleatorio típicamente a la gente no le gusta por ese tipo de cosas. Entonces, lo que necesitamos son más condiciones. Necesitamos esto y necesitamos además de que condicional la heterogeneidad individual no observada en los regresores y en la selección, esto es independiente. Que es el supuesto, básicamente, de efecto aleatorio, pero extendiéndolo a la heterogeneidad individual no observada. O sea, a la selección. En cambio, efecto aleatorio sí permite, o sea, no impone esto, impone lo primero, pero no impone lo segundo. Entonces, esto básicamente descarta que la selección dependa de la heterogeneidad no observada, que es un supuesto súper recontra fuerte. ¿Ok? Obviamente, en Stata, esta es la forma de hacer, ya lo hemos visto, de hacerlo a la regresión. Se puede. Como el efecto aleatorio permite incluir variables constantes a través del tiempo, se pueden agregar variables como estas, que es el sesgo, o sea, cuántos periodos yo estoy viendo a la gente, ¿no es cierto? Para probar el sesgo de selección. Entonces, esto en este caso sí se puede. Esto no se podría con efecto fijo. ¿Okay? Para probar si hay sesgo de selección. Que es casi con seguridad que sí va a pasar. Y después, o sea, lo que sí se puede, o sea, esa es una posibilidad, esto es lo más fácil. Pero lo que se puede hacer es hacer una extensión de lo que vimos al comienzo de esta clase. Lo que se puede hacer es usar la ratio inversa de Mills, que no es muy difícil. O sea, básicamente, la prueba, lo anterior no permite probar si S está correlacionado con el U. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que podemos plantear en cambio es un problema de truncamiento incidental, pero con paneles ahora. Entonces, ahora lo que vamos a suponer es que si observamos X siempre, mientras que X se observa solamente si obtenemos la selección. Ese es el planteo de Heckman. Ese es el planteo de Heckman. Que siempre observamos los regresores, pero no siempre Y.
Entonces podemos escribir el siguiente modelo con selección muestral. O sea, básicamente podemos plantear esto, pero a la par la selección. La selección. Y hacemos lo mismo que hicimos recién en el modelo básico. Solamente que acá lo estamos complicando un poquito más. Porque acá estamos poniendo muchas variables que no están necesariamente están acá. Y esta heterogeneidad no observada. Esta segunda ecuación lo que hace es modelar la relación entre la heterogeneidad individual no observada, ¿okay?, con la selección. Eso es lo que estamos haciendo con esto. Y lo mismo que habíamos hecho con este efecto aleatorio correlacionado, pero solamente que ahora lo estamos aplicando a selección. ¿Okay? Esto técnicamente se llama, no necesariamente Heckit, sino que se llama mecanismo Chamberlain-Mundlach. ¿Ok? Esto lo explica Wooldridge en su libro avanzado. ¿Ok? Pero estamos modelando básicamente la selección de la gente. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es estricta exogeneidad de efectos fijos, ¿ok? Y se tiene una correlación si esto está correlacionado con esto. Para que esto funcione necesitamos que algo en X y T no esté en estas variables, ¿ok? Y que algo varíe en el tiempo. O sea, de nuevo, básicamente una extensión del Heckit. Necesitamos acá mucho más regresores en esta regresión. Además de estarle metiendo los promedios de los individuos a través del tiempo, como si fuera un efecto aleatorio correlacionado. ¿Ok? Y meter eso acá. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Básicamente, definimos las inversas de Mills en base a este modelo. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Igualito que en el Heckit clásico. Solamente que lo estamos estimando en este modelito. Y lo que hacemos es usar la muestra restringida, pero agregando este muchacho. O sea, básicamente, si no hay selección muestral, podemos hacer una prueba T en esto y listo. ¿Ok? Y bueno, se pueden interactuar con binarias de tiempo y hacer un montón de circos, digamos, pero no hablar mucho de eso. Pero la idea es que lo agregamos. ¿Ok? Bueno, en efecto fijo eso no funciona. ¿Ok? En efecto fijo eso no funciona. Lo podemos hacer solamente en efectos aleatorios. Y además, el efecto fijo en el panel de balanceo que no produce una estimación consistente beta si hay un problema de selección muestral. Entonces, esa prueba la podemos hacer en la estimación de efecto aleatorio, pero no en la de efecto fijo. Ya vamos a ver que esto no tiene efecto fijo, que es otro problema, ya lo vamos a ver cuando veamos binarias, que esto es un probit para panel. ¿Okay? Pero no necesita ser correcto para que la prueba sea válida. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es Mundlach, Chamberlain, Mundlach. Básicamente lo que estamos haciendo es planteando esto y sustituimos. Eso es todo. ¿Mm? Perdón, a ver. Entonces, esta es la prueba con la inversa de Mills. Eso es lo que estamos haciendo, agregando. Y este es otro planteo. Enfoque Heckman para corregir. No, pero este es el mecanismo. O sea, entonces estamos modelando esto y estamos sustituyendo esto. Esto es efectos aleatorios correlacionados. O sea, ya. Suponiendo esto, suponiendo que esto que está acá, con esto, con los periodos diferentes, ¿m? Acá, y lo que hacemos, la primera igualdad, ¿ok? Necesita que esto sea independiente de las X, ¿ok? El que desaparece. Entonces, reescribimos este modelo así. Este es el modelo que estamos poniendo acá, el reto inverso. Creo que este es el reto inverso de Mills, si no estoy mal. La prueba va sobre esto. Entonces, esto es esto. Por construcción, esto es 0. ¿Okay? En esta regresión, volvamos un segundo. Porque esto es lo que estamos planteando. Estamos tomando la esperanza de esto. Y esto que está acá. Esto que está acá. Estamos aprovechando aquí. Voy a ponerlo acá. Donde esto es la selección, ¿no? Esta es la variable de selección. Ojo.
Y acá donde aparece la ratio inversa de Mills, que es el lambda. Está el lambda acá. Suponiendo que esto es 0, lo podemos aplicar mínimos cuadrados agrupados al hacer regresión aumentada. Bueno, si queremos hacer eso, digamos. Yo no lo haría con mínimos cuadrados agrupados, yo lo haría por efectos aleatorios y listo. Digamos. Si esto es cierto, entonces tengo la ratio inversa de Mills, entonces podemos estimar los parámetros de los probit en la primera etapa, y básicamente lo que hacemos es un probit agrupado de la selección, corriendo esa selección que tenemos en los regresores, los promedios a través del tiempo para los individuos y binaria de tiempo, si queremos, digamos, o sea, un probit para cada periodo. Y ahí obtenemos las ratios inversas de Mills, lo mismo, ¿ok? Es un G-kit, pero lo estamos haciendo para todos los individuos en el panel. Y lo que hacemos ahora en el siguiente paso, estimamos la ecuación así, ¿ok? Agregando, ¿ok? La ratio inversa de Mills a la regresión. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Mm? Lo mismo que está acá. Pero me llama la atención que diga mínimos cuadrados agrupados. Yo no sé si lo haría para con mínimos cuadrados agrupados. Yo lo haría por efectos aleatorios. Pero bueno, así es como está planteado al menos para un Heckman. Si no, sería efectos aleatorios a la Heckman. Pero esto sería con efectos mínimos cuadrados agrupados y con esto uno está corrigiendo el sesgo de selección. ¿Okay? Listo, llegamos hasta ahí. Llegamos hasta ahí. Yo creo que hemos cubierto muchísimos temas hoy. Y la clase que viene cerramos con el ejemplo. Tengo este do file desbalanceado. Lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a hacer diferentes estimaciones de estos métodos para ver qué tanto varía. Y lo vamos a hacer con datos reales en vez de como simulaciones. Porque simulada, no sé si en este tengo simulación de panel. Creo que sí. A ver, chequemos. No acá. King. Creo que lo tengo por acá. Lo pueden ver. Desbalanceado.do. Ahí está. Entonces tengo, acá lo voy llenando. No, y acá lo hago con una S cluster. S es encuesta continua de empleo. Ese es un ejemplo de panel rotativo que hace el organismo estadístico de Paraguay. Tiene una encuesta de panel rotativo Paraguay. Vamos a ver cómo da, por ejemplo, con mínimos cuadrados, con efectos fijos, con efectos aleatorios. O sea, vamos a ir probando diferentes cosas, diferentes métodos. Entonces vamos a ver eso la clase que viene. No lo vemos ahora porque me toca medirlo un poquito a las apuradas y quiero que lo veamos con calma. Entonces vamos a empezar con eso la próxima clase y vamos a empezar con variable dependiente limitada en panel. O sea, mínimos cuadrados, efecto fijo y demás. Logit y probit en panel. Pero no vamos a ver multinomial. Multinomial me parece que es innecesario. Listo. Llegamos hasta ahí hoy. Salud.